De los deportes ya están aquí Matías Galazo, Juan Camilo Restrepo, con la dirección de Jorge Eduardo Hurtado. Hoy con un invitado especialísimo, porque ellos son los que saben del deporte. Los dueños del balón, los dueños de la sintonía. Jorge Eduardo, muy buenas tardes. Adelante con todo el contenido para hoy. Osvaldo, muchas gracias y gracias por este tiempo para estar con nuestro invitado ya en cuestión de segundos. Más noticias. Más información. Más deportes. Estos son los dueños del balón con las últimas noticias del fútbol y todos los deportes. Los dueños del balón, dueños de la sintonía. Muy bien, bienvenidos. Aquí estamos los dueños del balón, en cualquier momento haciendo contacto con nuestro invitado del día de hoy. Para contarles simplemente alguna información del fútbol profesional colombiano. Esperar que la DIMAYOR abra una licitación y va a haber una empresa que se haga cargo de todos el servicio de protocolos que hay que cumplir por parte del Ministerio de Salud. Eso podría retrasar un poquitito el inicio del fútbol colombiano, pero digamos, Jorge, estoy diciendo, toda una empresa se va a hacer cargo del protocolo de DIMAYOR. Falta eso, los clubes ya hicieron su parte, ¿no? Acondicionar sus sedes de entrenamiento, sus lugares de vestuario, lo que sea, todas las carpas, todo lo que se ha pedido. Y entonces, ¿qué empresa se va a encargar de hacer las pruebas y de llevar a cabo los protocolos de salud? Pues es a través de una licitación. Sí, se abrió la licitación. Se demora unos días y entonces se está hablando que el fútbol podría volver con sus partidos aplazados a finales de agosto y el 1 de septiembre el torneo. Y la semana que viene DIMAYOR en su asamblea general va a decidir qué tipo de torneo se va a jugar. Si juegan el que está y lo terminan, si juegan uno nuevo. ¿Qué sede va a ser? Todo eso hay que esperar un poquito más para la Asamblea General. Ese va a ser el tema. ¿Qué tipo de calendario se va a definir para el regreso del fútbol colombiano? Bueno, es un placer saludar y cumplir con nuestros oyentes, con el invitado que hemos anunciado desde el día miércoles, uno de los periodistas deportivos más prestigiosos de América Latina, del canal Fox Sport, Marcelo Benedetto, nos acompaña en el día de hoy. Queremos agradecerle a Marcelo la amabilidad, la disposición desde el primer momento en que lo hemos contactado para lograr esta nota con uno de los periodistas más influyentes, como lo digo, de América Latina. Vamos a saludar a Marcelo como corresponde, utilizando algunas de sus frases de batalla. Entonces, Marcelo, me va a disculpar que se la robe un momentico, porque hoy somos el vehículo para que la gente conozca un poco más de Marcelo. Entonces, es el momento de Marcelo Benedetto en Los Dueños del Balón. ¿Cómo te va, Marcelo? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Un placer saludarlos. Realmente gracias primero por las palabras. Los estaba escuchando con mucha atención. Es una herramienta informativa. Gracias por entender que podemos con nuestra palabra acercarle algunas inquietudes a la gente que está del otro lado y mis saludos y mi respeto para todos los compañeros de la mesa. Muchísimas gracias, Marcelo. Siempre a nuestros invitados les preguntamos inicialmente cómo se encuentran, cómo están en este momento de difícil para la humanidad, de pandemia, cómo se encuentra en el hogar Marcelo, Mirta, Matías y Franco. Oh, me sorprendiste. Sí, gracias a Dios muy bien. Los 4 estamos bien, tanto Matías y Fran y Mirta, mi mujer. Por suerte mis viejos también están bien, los veo poco, pero bueno, sé que están bien de salud, mis suegros también, que son los abuelos de los chicos, que son por ahí los que deben tener un cierto cuidado con un poco más de énfasis, claro, pero bien de salud, pero sabiendo que viene la etapa más difícil, aún con estos 90 y pico de días, 91 días que llevamos por esta pandemia que nos involucra a todos a nivel mundial, que nadie se puede escapar, y que acá está llegando a su pico máximo. Sí, en Argentina un poco más estricto que en Colombia. En Colombia ya, Marcelo, ha habido una apertura gradual. Desde el 1 de junio varios sectores de la economía han regresado a sus labores bajo estrictas medidas de seguridad. En Argentina el presidente Alberto Fernández ha sido un poco más cauto, un poco más difícil la situación por Argentina. 24 grados centígrados tengo en la ciudad de Pereira. En Argentina tengo 14. ¿Está bien, Matías? Marcelo, perdón. Sí, esa temperatura recién estaba lloviendo. Te quiero hacer un paréntesis sobre lo que explicabas, un poco porque cuando uno habla de la Argentina, sí, también es cierto que, como pasa en las grandes urbes, donde hay mayor cantidad de habitantes, es donde se sufre mucho más. Total. Los contagios, los fallecidos, con lo cual Argentina, que tiene un vasto territorio,
ese territorio es muy largo, con lo cual gran parte de las provincias de la Argentina también están en esa fase de amplitud, con algunos lugares que ya están trabajando, con ciertas disponibilidades para los habitantes de cada una de las provincias. Quizás lo que estamos más reducido en cuanto a las libertades, porque el contagio es fuerte en estos momentos, es en el Gran Buenos Aires y Capital Federal, donde vive el 40 y pico % del país. Sí, total, lo entendemos. Marcelo, hablemos un poco para iniciar de su trayectoria periodística. Tengo que se inició al lado de uno de los grandes del periodismo argentino como Víctor Hugo Morales en sus primeros inicios como reportero. ¿Fue así? ¿Recuerda esa etapa? La recuerdo con mucha gratitud porque fue allá por el año 86. Víctor Hugo, es más, tiene algo que ver con alguien de Colombia, ustedes lo van a recordar, Apache Andrade. Víctor Hugo, cuando se abre de aquel equipo de Sport 80, que era un equipo maravilloso donde estaban todos juntos, entre ellos Víctor Hugo, Niembro, Araujo, Paenza, Néstor Ibarra, que ya no nos acompaña físicamente, estaban todos juntos, con lo cual después se abre el equipo, Víctor Hugo se va para un lado, y hay otro grupo de gente, Niembro, Araujo, se queda y viene Pache Andrade para hacerle la competencia. Pero es nuestro compañero de RCN, claro, en la ciudad de Bogotá. Exactamente, Pache, un recuerdo maravilloso de él, una persona bellísima, muy agradable, muy humilde, y nosotros le fuimos a tocar el timbre. Imaginen la situación, entre Mariano Clos y yo, nos sentábamos en un piano a ver el programa durante 3 años, salíamos de lo que es el nivel intermedio acá, nivel secundario, le llamamos nosotros, previo a la facultad, sí, antes de estudiar Ciencia de la Comunicación, y cuando aparece esa posibilidad le dijimos, es nuestra oportunidad. Y le tocamos el timbre a Víctor Hugo, que sabía que se iba a armar su propio equipo. Le tocamos el timbre de la casa, unos caraduras absolutos. Y bueno, nos dijo, vénganme a ver el lunes, y ahí arrancó todo. Desde ese momento, desde un 19 de enero del 86 hasta acá, fuimos construyendo de a poco cada una de las situaciones, pero ese día con Mariano tocamos junto el timbre. Un camino brillante. Bueno, no sabía que simultánea la carrera con ese extraordinario relator como es Mariano Clos, para mi gusto el mejor de América Latina, junto a Marcelo, para mi gusto el mejor reportero de América Latina. He considerado que cada transmisión que uno tiene la oportunidad de ver en Fox Sport con Marcel, con Mariano o con el Pollo, dependiendo de la competencia que sea, y con Diego, con Marcelo y con el Chiquito, para mí es una verdadera clase de periodismo, una auténtica clase de periodismo cada transmisión que ustedes realizan, Marcelo. Sí, a mí me ruboriza un poco. Yo siempre digo que lo que dijiste al comienzo, y lo digo de verdad, que no es algo que sea una frase tirada al aire, tiene que ver mucho con cómo me formé, porque arranqué de muy abajo, arrancando con las últimas categorías del fútbol argentino. Cada escalera sentía que tenía, cada peldaño que iba subiendo tenía que ser sólido, porque más de uno por ahí sube de golpe y después se cae y se pega un porrazo fuerte. Valoro mucho lo que decís. Nosotros somos un vehículo entre la gente y los protagonistas, y esto lo digo de verdad. Eso sí. Y cuando uno va generando cosas, uno lo tiene que seguir haciendo a medida que va generando cierta notoriedad, que el camino sea sin creértela. ¿Y esto qué quiere decir? Que el ego, que muchas veces nos traiciona, o la soberbia, patrones que son inevitables, que a veces uno no los quiere incorporar, pero se le pegan a uno porque el ambiente a veces le van haciendo un par de cosas que al oído le suenan muy lindo, en cualquier ámbito de la vida, no solamente en la herramienta del periodismo. Entonces, ese es el camino que trato de sobrellevar con mucho cuidado, del respeto. Yo le doy mucho valor al por favor, al gracias, al entender que cuando uno te está dando algo, le tenés que agradecer, y a partir de ahí ejercer la tarea periodística. Desde ese lugar, desde la educación, aunque a uno me tilde de antiguo o lo que fuere, pero le doy valor en el tiempo a eso. Por eso me mortifica cuando cometo errores, como todos, y por ahí no puedo trasladar esto que digo al aire. No, pero es algo que se nota en cada intervención y en cada invitado que usted tiene siempre en el micrófono, ese respeto. Marcelo, pues ya quieren venir mis compañeros también a preguntar, pero es que yo tengo 1000 preguntas aquí. En 1996 inició usted una carrera al lado de una pareja que se consolidó en la televisión argentina y del continente, espectacular y recordadísima, al lado de Tití Fernández. ¿Qué significa Tití Fernández para usted?
Alguien que hemos recorrido gran parte de la carrera juntos. Él es más grande que yo, pero me ayudó mucho. He visto el crecimiento de su familia. He vivido cosas lindas, cosas que no fueron tan lindas y que obviamente no vienen al caso, pero que todo el mundo lo sabe. Sí, lo de Solri. Y estuvimos juntos y estuvimos aferrados. Hemos generado un cierto vínculo ante la gente cuando vos traspasás la pantalla, pero con los valores que queríamos transmitir. Porque no siempre lográs que caminen de manera simultánea tu imagen, la que vos sos detrás de cámara, con lo que vos tratás de mostrar en cámara. Hay más de uno que genera un personaje. Y nosotros lo que éramos detrás de pantalla éramos así, tal cual, nos reíamos, nos cargábamos, jugábamos al papel de por ahí hacer al ridículo y no nos importaba porque éramos eso, del esfuerzo, de la humildad, y todo eso lo pudimos lograr. Hemos hecho hasta un libro juntos. La verdad que hemos pasado cosas inolvidables, un gran compañero, que hoy, bueno, él ha elegido otro camino, pero que eso de ninguna manera va a tapar todo ese recorrido que hemos hecho juntos. Sí, una pareja inolvidable de verdad. Ahora con el Chiquito García están tratando el Chiquito de construir ese camino al lado de Marcelo, digamos, el Chiquito más, un poco más joven. Más joven. Sí, un poco más joven. Como le contaba en nuestras conversaciones anteriores, en este grupo de trabajo ustedes estuvieron allá, Pachi Andrade, y nosotros tenemos un periodista argentino que se vino para Colombia, se enamoró de Pereira y se quedó aquí hace unos años, Matías Galazo, y él lo va a saludar. Hola Marcelo, bueno, un fuerte abrazo. Antes que todo yo quiero decir que para mí es un honor y es un orgullo poder hablar con Marcelo Benedetto. De verdad creo que eso es un orgullo, Marcelo, para afuera también, como argentino, digamos, ¿no? Como persona. Entonces eso yo se lo quiero decir porque lo he dicho algunas veces y tener la posibilidad de decírtelo en persona es agradable. Con respecto a esto que te digo, mirá, te voy a hacer dos preguntas en una. Yo, en muchas cosas de reportería, cuando voy, pues sos una de las personas referentes a seguir. Entonces, puedo decir que copio o veo cosas o veo... Toma cosas. ¿Qué hace Marcelo, digamos? Entonces, te quiero preguntar dos cosas, Marcelo, vos. ¿Qué periodistas te fijabas vos en los inicios de tu carrera? ¿Y qué significa para vos que por ahí venga una persona, yo o cualquiera, y diga... Hoy nos fijamos en Marcelo? Mati, primero muchas gracias. Lo único que te digo es seguirte esforzando, recién te escuchaba. Y digo, el periodista siempre, yo le llamo tocar el violín, viste que por ahí hay distintas acepciones en los países y por ahí no se entiende. Cuando digo tocar el violín, yo siento que el periodista siempre tiene que buscar una información y a partir de ahí entregar una opinión. Pero siempre tiene que sentarse porque del otro lado hay una responsabilidad que cumplir para que el oyente tenga la mejor información. A partir de eso le doy valor a lo que estaba diciendo porque recién los escuchaba entregando una información que después se da o no se da, pero levantando el teléfono para poder tener el testimonio o la opinión para entregársela a la gente o la información. Segundo, me pone muy feliz que digas todas estas cosas porque quiere decir que lo que me decía mi viejo cuando era pibe es que al margen de que seas bueno o malo como periodista, cualquiera de nosotros hemos crecido con la educación de los viejos donde nos decían el ser educado. Y cuando uno logra que lo destaquen los demás, íntimamente digo tarea cumplida, sobre todo porque vienen hijos y tratan de elegir ese camino. Siguiendo con la otra parte, cada vez que yo voy a un laburo entiendo que siempre tengo que tener algo distinto. No negocio nunca el hecho de llegar a una cancha y hacer lo que hice siempre. Es decir, yo tengo que tratar de tener creatividad. No sé si lo voy a lograr, pero la intención siempre va a estar. Puede estar ligada a una información, puede estar ligada a un testimonio, a una sonrisa, pero algo que pueda marcar. Es decir, para que se entienda, el oyente que está del otro lado, escuchándolos a ustedes, tienen que saber que todos los días ustedes van a intentar hacer no el mismo programa de siempre, a saludar y recorrer los caminos que habitualmente se pueden hacer en una charla de café. No, tiene que tener un sello distintivo. No siempre lo vas a lograr, pero esa es la intención que por lo menos intento en cada una de las transmisiones o de los programas. Por eso a veces me mortifica y me molesta cuando el periodista solamente opina por opinar. A mí me gusta que el periodista tenga, además de la opinión, tenga información. Tampoco soy el dueño de la verdad, solamente lo abro el camino por lo que me decía Mati,
de preguntarme cómo uno va entendiendo este camino del periodismo. Y para no hacerla muy larga, una vez gente de Miami me hizo una nota y me dijo: vos sabés que acá en las escuelas de periodismo pasamos un testimonio que vos hiciste con Ronaldinho. Le digo, ¿cuál? Claro, uno que había hecho en la previa con Olimpia de Paraguay, no sé si lo van a recordar. Entonces yo a los jugadores los conozco en cierta manera porque nos ven a través de la pantalla de Fox, pero Total. Ronaldinho no. Entonces yo tenía que lograr generar una tensión con Ronaldinho. Entonces dije, ¿cómo hago? La hago muy corta, el jugador pasa, viene el recorrido, los jugadores habían bajado del micro, y yo dije, el testimonio lo tengo que tener. Y así lo he hecho siempre. Y intentarlo, por lo menos aún sabiendo que me puedo equivocar al aire. Y me acuerdo que le dije a Ronaldinho y no me prestaba atención y le digo, está Messi arriba. Mentira, Messi no estaba arriba, claramente. Entonces él, al escuchar la palabra Messi, dijo, uy, mi amigo, ¿dónde está? Se dio vuelta, vino hacia mí, le pude hacer 3 preguntas, le digo, Messi te manda saludos, nunca estaba Messi. Una mentira piadosa, pero logré el testimonio que yo quería para que la gente, en definitiva, lo tuviera. Recursivo. También les saluda mi compañero Camilo Restrepo, es el joven del grupo, el que se está formando y que también, pues, por supuesto, aprende mucho de periodistas referentes como usted, Camilo. Pero tremendo. Marcelo, un abrazo muy grande. ¿Cómo te va? Un placer, un tremendo honor poderlo saludar. Yo creo que Marcelo, para mí, desde que empecé el trabajo de la reportería en el grupo de los dueños del balón, ha sido un referente. Y en el referente en el sentido de que cuando uno ve a Marcelo en la pantalla de Fox, entra con información, informado siempre, lo que la gente necesita. La clave de un buen reportero, ¿cuál es, Marcelo? La tomo para mí y obviamente para los oyentes a forma de pregunta, pero más que todo para mí en forma como de aprendizaje en este largo camino. Desde tanto tiempo que llevo viendo Fox Sports, transmisiones de Libertadores, de Sudamericana, la clave de un buen reportero, ¿cuál puede ser esa clave de un buen reportero para poder ser por decirlo así, siendo la estrella sin ser la estrella, por llamarlo de esa forma? Buenas tardes. Camilo, buenas tardes, gracias por tus palabras nuevamente, la verdad que pero muy agradecido por todas las virtudes que ustedes están remarcando sobre mi persona. En primera instancia tiene que ver un poco con lo que le decía Mati, para mí tiene que ver mucho con el llamar por teléfono todo el día, todo el tiempo, de llamar a los interlocutores, que tratar de buscar la información de un lado y del otro, tener la mayor cantidad de material posible y que cuando te toque el testimonio, lograrlo, que no lo logre nadie. Ese testimonio que nadie lo puede lograr, pero que uno lo tiene que intentar. El ejemplo es lo que contaba recién, lo de Ronaldinho. Lo hice desde chico, yo trataba de generar algo diferente todo el tiempo. No sé si lo iba a lograr, porque después te quedan pocos ejemplos, pero desde haber sentado, qué sé yo, un día sin tener nada que ver, en un lado a Ronaldo y en el otro lado a Rivaldo, en pleno auge de la selección brasileña en la Argentina, desde haber hecho el loco en Manizales con 11 Caldas en la final contra Boca porque me lo permitían los jugadores. Fue excelente. ¿Entendés? Todo ese tipo de situaciones que marcaran algo distinto. Una vez con Robinho, él jugaba y hacía la bicicleta. Entonces, en la previa de Fox me puse a hacer la bicicleta con él, entrar a los vestuarios, darle el micrófono a los jugadores, algo que quedara. Hay un montón de ejemplos que se me vienen a la cabeza, pero el generar algo distinto. El más reciente fue cuando Maradona volvió al fútbol argentino y estábamos todos los periodistas juntos, no era que tenía el privilegio de tener los derechos, y yo sabía que tenía que lograr la palabra de Maradona primero que los demás, porque tengo ese espíritu competitivo, y Diego vino hacia mi lugar, está bien, era alguien que se acordaba de mí, él hizo el prólogo del libro que hicimos con Tití, muchas cosas que nos vinculan en la carrera, y vino. Pero eso es lo que digo, es tener perseverancia y por sobre todas las cosas, educación. Ese es un punto que lo quiero subrayar. Perfecto. Tomamos nota de cada una de estas apreciaciones. El 86, usted nos acaba de confesar, fue el año de su inicio, de su debut, de sus primeros pasos. Pero 1990 es un año muy especial para usted, Marcelo, el cubrir el primer mundial en Italia. ¿Eso qué significó? Ahora ya son 8 mundiales donde ha tenido la oportunidad de estar, muchas finales de Champions, todo lo de Copa Libertadores, Suramericana, Superliga. Pero ese Italia 90, ¿qué significó para usted en su carrera, Marcelo? Y para mí es mucho porque primero tiene que ver con esto que vos decías recién de los 8 mundiales, la evolución tecnológica, que probablemente muchos no la hayan vivido, sí en la etapa final. Yo en el 90 fui y no había celulares. Yo para comunicarme con mi familia tenía que irme hasta el centro de prensa y esperar a la noche que me pudieran conectar
mediante unos cables con la radio, escuchando la comunicación que yo tenía con mis viejos, el operador de la radio que estaba en Buenos Aires, más el operador que estaba en el centro de prensa en Roma. O sea, imagínate todo lo que se ha modificado. Era mi segundo viaje en avión. Mi viejo, y lo digo con mucho orgullo, repartía soda de pibe y fue creciendo y esforzándose hasta tener su propia inmobiliaria. Y todo eso me fue marcando a mí, que nadie me iba a regalar nada, no vengo de familia de medios. Entonces, cuando fui a mi segundo viaje en avión, mi primero había sido a Santa Fe para ir a ver Argentinos Juniors, porque un amigo de mi papá me pagó el viaje, o sea, no me lo podía pagar yo claramente. Y cuando me toca el Mundial del 90, que éramos los más jóvenes con Juan Yankelevich, hoy en ESPN, productor periodístico, era todo nuevo y lo fui viviendo, pero me quedó algo grabado de Víctor Hugo, por eso le doy valor a lo humano, más allá de que uno añada la parte periodística, que era cada lugar que vayas, disfrútalo porque no sabés si volvés. Si volvés, mucho mejor. Y eso quedó grabado para siempre porque es un mensaje que le trato de entregar a mucha gente que cuando viaja, hoy en esta situación mucho más, uno no sabe si va a poder volver a viajar. Entonces cada lugar lo tiene que valorar y mirarlo y no creer que va a volver siempre. Qué buena reflexión sobre Italia 90, que fue ese punto de partida en los mundiales. Pasemos al fútbol, Marcelo. En esta charla no tenemos problema entre los integrantes porque Matías, hincha de River, yo soy de Boca y usted de Argentinos Juniors, no tenemos ningún problema. ¿Eh? Nada que ver. Yo soy de Argentinos, como presidente de la Nación, increíblemente el presidente de la Nación, Alberto Fernández, hincha de Argentinos, con esa historia tan particular que encima una vez tuve una charla con él cuando ni siquiera se mencionaba como presidente de la Nación. Y hasta a alguno se le ocurrió pensar en que él fuera el presidente del club, yo el vicepresidente, que claramente le dije que no, porque no puedo ni manejar mi casa, menos si va a poder manejar el club, sí ayudar desde la comunicación. Pero obviamente que estamos en este lugar y recorriendo cada paso como vos me lo estabas preguntando. Eso para mí es muy, pero muy importante. Marcelo, estos vínculos así me ponen muy, muy feliz. ¿En casa todos son de argentinos? ¿Puede ser? Sí, todos. Claramente. Claramente, bueno, no hay manera de escaparse. No hay división. ¿Sos del barrio, Marcelo? ¿Sos del barrio? Yo no sé de dónde es él. ¿De la Paternal? ¿Sos de por ahí? Sí. Sí. Mis viejos siguen viviendo en Paternal, a 3 cuadras de la cancha. Fui al colegio público cerca de la cancha también. Estuve el día que Maradona debutaba en primera, aunque hoy pareciera que fueron un montón y la cancha fuera el Maracaná, pero en realidad éramos mucho menos. Pero sí, de Paternal, ahora vivo en Caballito, pero mis hijos hinchas de Argentinos, mi viejo hincha de Argentinos, mi hermana, todo mi núcleo familiar en Paternal hincha, y por suerte mis hijos han adquirido esa pasión por el bicho. Matías le tiene unos nombres, a ver usted qué relación les encuentra. ¿Cuáles son, Matías? Maradona, Riquelme, Redondo, Sorín, Cambiaso, no sé, Vichy Borghi. Argentinos merece más campeonatos, ¿o no, Marcelo? Tremenda cantera. Tiene una historia tremenda, Argentino. ¿Viste? Cuando a veces te tratan de señalar en esas charlas de café donde uno trata de mortificar al otro que les debe haber ocurrido y les estoy seguramente arrancando una sonrisa porque imaginan discusiones de un equipo. No, porque yo tengo 3 copas, 2 copas, 1 copa, pero yo tengo tal cosa. Y ahí es donde nos paramos los hinchas argentinos y decimos que somos el semillero del mundo por todos estos nombres que entregaban, porque la historia dice que Argentino es campeón de la Libertadores. La verdad, con una historia maravillosa, un equipo de barrio que supo crecer, que tuvo esa semillita que empezó a crecer con Maradona y que después se fue desarrollando con un montón, y con el énfasis que le pusiste a alguien que yo considero un hermano mío de la vida, que es Claudio Borghi, un jugador maravilloso y un técnico que forma parte de la historia grande de Argentinos. Marcelo, normalmente por la dinámica de la transmisión de Fox, usted debe estar en donde juegue Boca o juegue River, pero cuando tiene la oportunidad de hacer campo de juego en Argentinos, ¿siente algo especial? ¿Le pasa algo? No, gracias a Dios lo pude separar, me río mucho, yo soy de bromear mucho, y con los jugadores de Boca o de River que saben que soy de Argentinos, de hecho cuando hay un partido hago Boca o River, no hago Argentinos. Sí, exacto. Claro. Aunque en la empresa me dicen de hacer Argentinos, y yo estoy en el vestuario y me escondo y hago chistes como que se salvaron, y los miro a los jugadores que están en el banco, y hay una suerte de complicidad
que esa es una barrera que pude superar porque saben que no hay detrás. Esto es como cuando uno discute con alguien. Uno se anima a discutir en un micrófono cuando no hay nada detrás, cuando no hay nada para perjudicarlo. Esto es lo que me pasa en los partidos. Sí me gusta mucho compartirlo cuando no hay un partido que me toque trabajar con mis hijos, porque debe ser esos placeres de ir con mi papá y mis hijos a la cancha, son los placeres más lindos. Mis hijos todavía no lo terminan de mensurar porque son más chicos, claramente. Sí. Pero cuando yo voy con mi viejo a la cancha, es esa cosa de estar sentado en un lugar y ver a tu equipo favorito rodeado de la familia. Para mí son de las cosas más maravillosas, más allá de la tarea laboral que me toque trabajar en Argentina. Y hablando de disfrutar cosas, uno siente que Marcelo disfruta cada transmisión, ya sea con Mariano o con el Pollo, con los cuales usted se divierte mucho, pero usted ¿con cuál se divierte más de los dos? Los dos lo molestan, aprovechan su buen sentido del humor. ¿Con quién se divierte más, Marcelo? No, vos sabés qué me pasa, esta es una pregunta que también le debe pasar cuando charlan con un futbolista, que de hecho me puse en el lugar de ellos ahora y por eso voy a ir a esta respuesta. Te preguntan Messi o Maradona, y yo digo es Messi y Maradona. ¿Por qué debiera elegir entre los dos? Y acá va sobre esa respuesta, digo, con los dos me llevo muy bien, realmente. Quizás con uno tocamos el timbre juntos, con el Mariano. Pollo he estado en el casamiento de su familia, de él, he estado en los cumpleaños, entonces con los dos me llevo muy bien. Yo trato de llevarme bien con la mayoría y valoro mucho cuando no hay nada detrás, que era lo que te decía antes. Le doy mucho valor a lo humano, al respeto humano, entonces esa licencia de bromas que nos tomamos al aire ya nos conocemos, y con los dos intento que de alguna manera el que está del otro lado, porque siempre tenés que estar pensando no en una cuestión egoísta, sino en el que está del otro lado escuchando el programa. Marcelo, perdón, Mati, recién usted recordaba la experiencia de Copa Libertadores en Manizales, donde se divirtieron mucho en el camerino, donde fue una cosa extraordinaria, usted lo llenaron de espuma, de vino, no sé, eso fue una cosa, como diría, según sus palabras, demasiado desprolija. ¿Qué recuerdos tiene del eje cafetero, de Pereira? Seguramente su avión aterrizó en Pereira, a lo mejor se hospedó en nuestra ciudad y luego fue a Manizales. Recuérdenos algo de eso, Marcelo. Sí, recuerdo haber estado pocas horas en Pereira, una ciudad hermosísima, primero porque, y no lo digo porque esté hablando con ustedes, pero así como le doy valor a la educación, siempre le cuento a mis hijos que en cada uno de los viajes, esto no va en desmedro de los demás países, pero valoro mucho la educación y la calidez que tiene el pueblo colombiano en general. Y lo digo de verdad. Yo, si hubiera un lugar que me gustaría vivir, si me dijeran, che, en Sudamérica, y me iría a Colombia, porque siento que la gente es muy educada, que la gente valora, escucha, y eso son cosas con las cuales yo me siento identificado. Y no lo digo porque esté charlando, lo he contado siempre, y esto, insisto, no va para mucha gente de otros lugares del continente de Sudamérica, porque Fox es la que nos permite claramente entrar a muchos hogares, nos tratan extremadamente bien. Pero recuerdo de haber estado charlando mucho con Montoya, una persona que, dicho sea de paso, le quiero mandar un abrazo muy fuerte a él y a su familia. El profesor Montoya. Era el entrenador de Once Caldas, y con él hemos mantenido infinidad de charlas, pero infinidad en los... ¿Cómo era el hotel Los Termales? ¿Era? Sí. ¿Cómo se llama? Termales del Termales Otoño. del Otoño. Termales del Otoño. Termales de Otoño. Bueno, Ajá. he parado ahí y lo recuerdo, mira, es más, como si fuera hoy, cada lugar que hacía mucho frío, pero el agua que le salía el humito. Y para mí esas cosas son maravillosas porque forma parte de mi crecimiento. Yo había momentos que no podía ver a mi familia y me la pasaba viajando, y es difícil poder retener todo en tu cabeza de cada una de las cosas que te iban ocurriendo. Entonces ahora que viene una etapa de retrospección de la vida, recuerdo ahora que me vino ustedes, pero más que el final de todo lo que me hicieron, y perdonen la desprolijidad sería, como dijiste, en realidad fue la previa, porque yo dije, vos pensá esto, ponete en este contexto, me sentía halagado, porque yo, en definitiva, era de Argentina, jugaba Boca contra Once Caldas. Sí. Y Once Caldas me permitió entrar en la intimidad y jugar el loco con ellos. Yo me vestí con la ropa en la previa, un loco de la guerra total. Me puse la ropa de Once Caldas. Yo estaba saliendo para Argentina, que más de uno te podría decir, che, pero ¿cómo loco vas a estar poniendo? Y a mí no me importaba porque en definitiva era algo para la gente, para el otro lado. Y digo, los jugadores me lo permitieron.
jugué con ellos un loco de 15 minutos en vivo, imagínate el contexto de la situación, y la verdad que cuando lo miro y lo recuerdo, soy un agradecido a todo ese plantel, a los dirigentes, en especial a Montoya que me lo permitía, y lo cuento por Once Caldas, pero en cada uno de los países me ocurrió lo mismo. Y tengo un montón de ejemplos. Y eso es lo más lindo para mí, que uno va a estar recorriendo este camino y que en todos lados tiene una anécdota que tiene que ver con la parte humana. Siempre voy a caer en ese lugar. Más allá de lo que es la virtud periodística, también está lo humano. Bueno, quizás aprovechando que está contando esto Marcelo. Marcelo, en el fútbol algo te sigue sorprendiendo el fútbol. Estamos hablando de una trayectoria impresionante y que has visto no sé cuántos partidos que has vivido dentro de la cancha. ¿Algo te sigue sorprendiendo del fútbol, de este espectáculo? En realidad, Mati, ¿sabés qué es? Más que sorprender es la avidez por querer ver un partido de los que estamos mirando en Europa y vivirlo. Es decir, yo me estoy imaginando cómo voy a tener que hacer las notas, por la distancia me refiero, con los futbolistas, ¿viste? Esta cosa de que no hay un ejemplo para dónde agarrarse. Lo mismo que le pasa a los infectólogos que están tratando de convivir con esta pandemia y todos nosotros esperando una respuesta rápida, que aparezca la vacuna, lo mismo va para el fútbol. Es decir, cómo nos vamos a desarrollar y cómo vamos a reaccionar ante este tipo de situaciones. Eso es lo que me genera avidez por estar trabajando en un partido de estos, obviamente con los cuidados y los protocolos que correspondan. Marcelo, de cada viaje, de cada transmisión, de cada partido, ya sea dentro del Argentina o por el continente, depende de donde sea, ¿con qué se queda Marcelo Benedetto después de cada viaje? Ya sea con una insignia o con una anécdota, con un recuerdo, ¿con qué se queda después de cada viaje o de cada transmisión Marcelo Benedetto? Con todo, te digo, con camisetas, porque tengo un museo que gracias a Dios es muy, muy, muy valioso para mí desde lo sentimental, porque todos han dado parte de lo que ellos entendían que tenía un enorme valor para cedérmelo ante el pedido mío. Eso tiene un enorme valor. Segundo, porque he tenido la dicha de, a través de una pelota de fútbol, conocer el mundo, porque he viajado a un montón de lugares que de verdad ni remotamente lo hubiera podido hacer por la condición económica de mis viejos, a los cuales me dieron un montón de herramientas, pero sabía que esto claramente no lo hubiera podido desarrollar. Entonces soy un tipo profundamente agradecido de haber conocido otras culturas, de meterme adentro, porque intento meterme adentro de lo que piensa cada uno, de lo bueno y de lo malo, de conocer los lugares, de escuchar a la gente, de trasladarlo acá, aquel que quiera escucharlo, porque no todo el mundo claramente quiere escucharlo, sino es como que te convertís todo el tiempo en un tipo que hablas vos, y eso no me gusta mucho más escuchar claramente, por esto de hacer las notas. O sea que hay un combo bastante amplio donde le doy mucho valor porque arranqué de muy abajo. Y cuando uno arranca de muy abajo, creo que todo lo que tiene lo valora mucho más. Tiene más los pies puestos sobre la tierra. Marcelo, recién inició esta pandemia en Colombia, podríamos decir que casi simultáneo. Todos los actores del fútbol, desde los diferentes estamentos, han estado muy pendientes sobre la reactivación, sobre qué hay que hacer para volver. Y pues de hecho ahora ya hay una autorización después de establecer unos protocolos para que en unos tiempos determinados, en este mes de junio, se pueda volver de a poco. ¿Por qué en Argentina el tema ha sido distinto? Incluso solo esta semana que Marcelo Gallardo, una persona referente y pesada del fútbol, pues se refirió al tema. ¿Por qué en Argentina, un país absolutamente futbolero, si no el más del mundo, por qué como esta tranquilidad con el tema? Te voy a decir lo siguiente, es difícil encontrar un porqué. Sí te voy a marcar gráficamente lo que está ocurriendo en este país para que se entienda. Recién vos me contabas, en Colombia se está liberando. Acá al contrario, acá se está pensando, cuando digo acá, Gran Buenos Aires y Capital Federal. Claramente eso tiene que quedar muy marcado porque no estoy hablando ni de Córdoba, que Córdoba está con sus problemas, porque es la tercera ciudad en cuanto a cantidad de habitantes, pero en el interior esto no ocurre. Entonces, acá estamos viviendo el pico que veíamos en Europa. Claramente, hoy ya, antes una pregunta recurrente era, ¿pero vos tenés algún amigo que tenga algo? No, la respuesta era no.
Y hoy ya no, hoy le preguntas, che, ¿tenés algún amigo? Sí, yo tengo 2, yo tengo 1. Hoy se conocieron gente de canales de televisión, de América, de Telefe, y todos los días de radios. Ya no solamente le ocurre al hombre de la vida cotidiana o a la mujer de la vida cotidiana, sino ya gente del ambiente, gente cercana. Con lo cual, vinculado al fútbol, esto hace que me parece que sería un riesgo bastante grande. Esto también conlleva en esas ventanitas que se van abriendo que el fútbol argentino quede retrasado en cuanto al nivel internacional, porque el resto ya están entrenándose y ya están empezando a jugar. Pero por eso fue lo que marcó Gallardo. Pero hoy, por ahí esto hace una semana no, por eso hay que tener mucho cuidado qué día se está conversando y cuántas cosas se dicen, hay que ser muy cuidadoso, porque hoy en estos momentos estamos viendo el pico máximo, pero el pico máximo donde ayer hubo 2.000 infectados, casi 2.000 infectados, si bien es cierto que el número de fallecidos es bajo de acuerdo a lo que hablan los especialistas, los infectólogos, pero hoy sería muy difícil volver, más allá del protocolo sanitario. Hasta hace una semana yo pensaba que podían volver los entrenamientos, pero hoy, por lo menos de acá a una semana más, la gente que son los especialistas están teniendo mucho miedo y mucho cuidado y están generando una alerta. Y eso habla del retraso que va a vivir el fútbol argentino con respecto al continente. Hay otros que han tenido, también es cierto, y con esto te resumo la respuesta, muchos países han tenido que guiarse por lo que dicen los gobiernos y han tenido distintas maneras de actuar ante la pandemia. Y eso es patrimonio de cada país. Argentina ha tenido una cierta restricción, sobre todo en Capital y Gran Buenos Aires, y a partir de eso es que no se pueden entrenar. Jorge. Pero antes, Mati, Marcelo, Sí. Usted tiene una marca registrada en sus transmisiones con el pollo. Cuando usted ya sabe que le va a hablar, cuando ya viene la reposición, ¿no? La tiene para el primer tiempo, para el segundo. Es una marca registrada que nos divierte mucho. ¿Usted nos da permiso que Matías y yo tratemos de imitar esa parte, a ver cómo nos sale? A mí me pone recontra feliz, es más, para que sepan y que se queden totalmente tranquilos y actúen con libertad. Primero que me gusta verme que se rían de uno, eso al contrario, es lo más lindo. Fernando Carlos hizo una imitación muy linda que hasta me permitió a mí darme cuenta y exacerbar el cómo te va. Fue excelente, con lo cual excelente. Hay total libertad para que hagan la imitación con mucho gusto. Jorge, Matías. cuando se termine el tiempo, 2 minutos más. Gracias, Nicolás. Por favor. ¿Qué tal nos salió, Marcelo? Clave el por favor, clave el por favor. Por favor, Eso sí. marca la imitación, Esa es clave. Marcelo, me dejas una bien corta, Jorge, que se nos va el tiempo, pero creo que estas cositas que estamos hablando de vos, Marce, que es lo que nosotros a veces destacamos, que es a la gran labor periodística que vos hacés y que incluso estás contando. Yo siempre busqué dejar una marca, pero le agregaste algo más. Te diste cuenta de la parte, quizás hasta del show televisivo que hay que hacer, que una transmisión es mucho más. A veces nosotros acá tenemos unas charlas con Jorge, decir, una transmisión es mucho más. Es el fútbol, es la información. Y algo más. Pero es algo más, es un entretenimiento y una transmisión a la gente. Creo que vos lo entendiste a la perfección. Y mirá lo que te voy a marcar. No me puedo olvidar nunca las cosas que hacían con Tití en la Copa América de Perú, pero no me acuerdo ahora, en el 2000 algo. Y yo dije, ¿qué le pasó a estos muchachos? Pero la verdad decíamos, qué pedazo de cracks. Bueno, mirá, Mati, vos sabés que ahí fue el cambio. Ese es el punto bisagra, y es verdad. Yo hasta ahí, hasta me mortificaba y me daba vergüenza reírme o todo lo que... O sea, esta es otra cosa que también quiero marcar. No todo el tiempo tiene que ser risa, no todo el tiempo tiene que haber un equilibrio. Es difícil lograrlo. Y también entiendo que los que recién arrancan quieren reír todo el tiempo, y no. Yo para empezar a reír o a generar una risa con la gente, pasó un tiempo de profesión. Año 97 fue esa Copa América, creo. O 97, o 99, o 95, por ahí, de Perú. Y yo hasta ese momento nada, pero nada. No se me ocurría hacer nada porque tuve tipos muy rígidos que me marcaban que yo tenía que dar la información. No puede bromear cualquiera. Después, con un cierto recorrido, una cierta licencia, lo podés empezar a hacer y tenés que ver si te sale bien. Y ahí fue el quiebre con Niembro. Nos nombraron personaje del año en Perú. Qué bien. Hicimos las cosas más insólitas que podían existir. No teníamos los derechos. Y dijimos, no tenemos los derechos. Bueno, tengamos la información, pero tengamos algo que nos destaque. Bueno,
tampoco lo logramos, ¿viste? Porque entrábamos a una jaula de un león, hicimos cada Sí. cosa increíble, pero No sabe las sí, cosas que ese hicieron, fue el Jorge. punto bisagra de nuestra profesión. Qué bien, qué bien. Marcelo, pues el tiempo de nuestro programa ha terminado. Daría para hablar 1 hora, 2 horas con usted, un personaje supremamente agradable. Yo le quiero agradecer de nuevo toda su generosidad, su amabilidad desde el momento que nos pudimos contactar. Yo he tenido la oportunidad de ir 3 veces a la Argentina y espero que en la 4ª pueda estrechar su mano, decirle que en Colombia, en esta ciudad, 3 amigos más tiene Marcelo. Le agradecemos muchísimo y le mandamos un gran abrazo. Muchas gracias por todo, Marcelo. No, por favor, sé que están cerrando el programa. Déjame agradecerles la calidez, la educación, el nivel de las preguntas. A la gente que está del otro lado, ojalá que les haya gustado. El placer de siempre, el respeto de siempre y que entre todos vamos a salir adelante. Que esto ojalá sea una experiencia que dejemos atrás muy prontamente. Un abrazo muy fuerte y gracias otra vez por tener la consideración que podíamos contarle algo a la gente que está del otro lado. Muy bien, Marcelo Benedetto en Los Dueños del Balón. Feliz fin de semana para todos, disfruten el festivo, cuídense, atención con el toque de queda y también con el tema del alcoholcito, mi estimado Juan Camilo. Sí, exactamente, ley seca. Fue un placer para nosotros que nos estén acompañando y poder haber tenido esta charla con, para nosotros, un referente del periodismo y alguien que realmente lo ha hecho muy bien. Salud para todos, feliz fin de semana. Los Dueños del Balón nos regalamos esta enriquecedora charla. Osvaldo. Usted escucha RCN Radio. Antes del momento en RCN Radio continúan las aglomeraciones en el centro de Bogotá en este día sin IVA. Los detalles, Caroline Morales. Pues no hay por dónde pasar, es lo que reportan a esta hora.